Bueno, continuamos. Ahora lo que vamos a ver pues va a ser cómo actualizar algún dato en la base de datos. En este caso, pues podemos actualizar el peso, pues si lo hemos metido incorrectamente. Lo primero que debemos hacer, ¿vale? Es en el crear, ¿vale? La activity de editor, ¿vale? Que nos va a permitir editar. Nada, como siempre, pues, la vais a crear, ¿sabes? New Activity. Entity Activity, nada, le dais a continuar, aquí le podéis poner el nombre que queráis, Editor Activity es un buen nombre, Finish y fuera, ¿vale? Se os va a crear el layout, en este caso, ¿vale? Lo podéis copiar del YouTube el código, simplemente vamos a poner un test view con la fecha, un edit test que nos va a permitir editar el peso y un botón guardar, ¿vale? Para que salve la nueva información. En el main activity, una vez que estamos en mostrar la información de la base de datos, lo que tenemos que hacer es implementar el método secOnItemClickListener, ¿vale? Para que aquí mismo, ¿sabes? Son unas pequeñas líneas de código, la explica, es todo lo que he copiado y pegado. Bien, lo que hace aquí es sobreescribir el método onItemClick, ¿vale? Para que una vez que pulsemos sobre uno de las posiciones de la base de datos, pues se nos abra la nueva activity. Aquí lo tenemos, el item, new item, de main activity, pasamos a editor activity class y el URI, current peso URI, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser enviar la URI de la dirección de la tabla, de la base de datos, ¿vale? Que queremos editar. Aquí tenemos el ID, ¿vale? Que este va a referenciar pues, el número de la posición. Se lo enviamos con los datos que enviemos con el intent. Y aquí, por último, comenzamos la actividad, ¿vale? En este caso, ya se nos iríamos al editor activity y aquí lo que hay que hacer pues, es implementar el código, que nada, es muy sencillito. Como siempre, tenemos que tener aquí en cuenta que debemos implementar, como vamos a acceder a la base de datos, pues lo mismo que hemos hecho en el main activity, implements, ¿vale? Load callback, ¿vale? Y cursor. Vale, esto todo es lo mismo que teníamos en el main activity. Y nada, aquí como siempre nos va a decir que implementemos unos métodos. Vamos a generar, implementar métodos. En este caso el onCreditLoader, el loadFinished y el loadReset, ¿vale? Todo esto es igual. Lo vamos a poner abajo, ¿vale? Para que nos quede claro. Bien, y una vez que tenemos, voy a copiar el código sencillito. Aquí lo que tenemos pues bueno, todo esto es código que ya vimos en anterioridad. Y en este caso, ¿vale? Cuando vamos a hacer la carga de los datos a través del hilo de background, ¿vale? Lo que le pasamos, en vez de que en el main activity, que lo tenemos aquí, que le estamos pasando, que queremos acceder a toda la base de datos, ¿vale? Lo que hacemos aquí es que solo queremos acceder a una posición con esta URI, ¿vale? Esto solo nos va a decir el número de la tabla a la que queremos acceder para editar los datos. Se nos pone en rojo porque todavía no la hemos creado, ¿vale? No aparece por aquí, pero ahora en el futuro la ponemos y queda todo resuelto. Bien, lo primero, pues bueno, definimos las variables, las ponemos aquí arriba y vamos a, como siempre, aquí creamos el método inicializar editor, ¿vale? Para poner el mínimo código posible dentro del método create. Y aquí ya lo ponemos poner, private void, inicializar editor, creamos este método y bueno, como siempre le vamos a dar los valores a los test views y edit test. Recordamos que tanto el test view, edit test y button están aquí en nuestro XML, perdonad, es este de aquí. La fecha, o sea, fecha es test view, edit test y el botón guardar, ¿vale? Ya lo tenemos. Todo esto, el intent, ¿vale? Lo que recibimos, con el que hemos llegado aquí. My current peso URI, que era la que poníamos aquí
obtenemos el dato del intent, sabes que se lo estamos enviando desde el main activity en esta línea de código, ¿vale? Insert set data, ya lo tenemos, ¿vale? Aquí en el get loadar manager pues lo activamos, ¿sabes? La lectura en la base de datos ya empieza a ejecutar estos métodos y luego en el botón pues implementamos otra vez el set on clear listener, ¿vale? Y en este caso pues lo que va a hacer en, en el objeto content values, ¿vale? Lo que hacemos es guardar tanto el peso como la fecha, ¿vale? Para una vez lo tenemos, en getContentResolver ya le envía los datos con el método actualizar a la base de datos y luego por último pues regresamos del editor activity a main activity porque ya no tenemos que hacer nada en esta actividad y fuera. Entonces nos queda hacer que una vez que hemos cargado los datos, ¿vale? Pues hay que pasárselos a las variables. Y eso nada, es un código sencillito que ya hemos visto miles de veces. Cursor, ¿vale? Nos aparece aquí cursor porque lo que aquí cuando lo ha implementado le ha puesto data, ¿vale? Podemos cambiarlo data por cursor y ya lo tenemos todo, ¿vale? Chequeamos que el cursor no sea nulo ni que sea -1, ¿vale? Porque si no, no tenemos nada que leer. Y en el caso de que si haya algo que leer, pues enviamos el cursor a la primera posición. En este caso, ¿vale? La primera posición es la única que hay, o sea que está todo correcto, porque solo estamos leyendo un dato. Lo que hacemos aquí es indicarle a través de un int el número de la columna, pues si es la 1, la 2 o la 3 o la 4 de la columna, en este caso para el peso, y lo hacemos lo mismo, el número de columna para la fecha. En el string peso out guardamos el valor de la base de datos que tiene para el peso y en el string fecha out guardamos el valor de la base de datos que tiene para la fecha y aquí lo dejamos en el edit test para que nos lo muestre. Y como siempre hemos dicho, pues en el método onLoadReset pues lo que hacemos es hacer un reset. En este modo pues sería poner el texto a 0, ¿sabes? Y el edit test pues también a 0. No, este no es el set test. Vale, perfecto, ya lo tenemos, así que ya ejecutaríamos la aplicación y nada, esperamos a que se cargue, sabes que haga todo su trabajo y ahora nada, en este pequeño código hemos implementado cómo va a ser editar cualquier información que tengamos en la base de datos, pues si tenemos que actualizar en el futuro, en el peso, pues imagínate que estás equivocado y en vez de 75 lo que querías poner era 74 kilos. Pues nada, le das a editar. Como siempre, introducimos el primer valor, le vamos a dar el valor 78, guardar, ¿vale? Ya tenemos todos los valores de la base de datos. Y vamos a editar el número 2, ¿vale? Que como vemos tiene el número 76, ¿vale? Es el número 2. Pinchamos sobre él, que hemos puesto el set on clear listener, nos lleva a la editor activity. Como vemos, esto es un test view que no podemos editar, pero que ha leído de la base de datos con la fecha. Este es un edit test, ¿vale? Con el que ha leído el peso y aquí tenemos el botón guardar. Pues bueno, pongamos que de 76 lo que queremos poner es un 81, ¿vale? Recordamos que era el segundo valor de la base de datos, le damos a guardar y ya lo tenemos. Vale, ahora para que no volvamos a estar en la base de datos, le damos a guardar y vemos que el segundo valor nos muestra 81. Ya podríamos editar cualquier valor, ¿vale? Ahora en el siguiente vídeo vemos cómo borrar tanto toda la base de datos como borrar un único valor de la base de datos. Es decir, si te quieres cargar el peso número 2 o el peso número 5 o el 0 o toda la base de datos para empezar desde cero.